Capítulo 10. Distorsiones. Ahora que hemos examinado algunos de los postulados de Einstein bajo una nueva perspectiva, veamos lo que realmente dijo en su teoría de la relatividad, según él la define el Webster's New World Dictionary. 1. No existe el movimiento absoluto observable, solo el movimiento relativo. 2. La velocidad de la luz es constante y no depende del movimiento de la fuente de emisión. 3. No se puede transmitir energía a una velocidad superior a la de la luz. 4. La masa de un cuerpo en movimiento es una función del contenido de energía y varía con la velocidad. 5. La materia y la energía son equivalentes. 6. El tiempo es relativo. 7. El espacio y el tiempo son interdependientes y forman un continuo tetradimensional. 8. La presencia de materia resulta en una distorsión del continuo espacio-tiempo, por lo que un cuerpo en movimiento que pase cerca describirá una curva, por el efecto conocido como gravitación, como queda demostrado por la deflexión de los rayos de luz que atraviesan un campo gravitatorio. 4. No existe duda alguna de que los 435 MHz no solamente tienen acceso a la conciencia, sino que emanan de nuestra galaxia. Por desgracia, que yo sepa, no existe información disponible sobre esta frecuencia. Sigue siendo un misterio y esperamos que alguno de los lectores pueda ofrecernos más datos. Es posible que la información de esta frecuencia sea uno de los secretos más bien guardados del universo. Si realmente es el telón de fondo de nuestra realidad, es muy posible que el conocimiento de esta información nos permitiera literalmente cambiar la realidad ante nuestros propios ojos. Las personas con Forlosan, de técnica, deberían consultar la definición de 435 MHz que damos en el glosario de este libro. Einstein nos está diciendo que existe una cuarta dimensión que consiste en tiempo y espacio. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que, si la presencia de materia resulta en una distorsión del continuo espacio-tiempo, todo lo que existe en nuestro mundo es una distorsión de una realidad más básica, la cuarta dimensión. Esto no hace más que confirmar lo que he estado diciendo, pero como antes comenté, los medios de comunicación han rodeado siempre la mayor parte de su obra y la pueden haber tergiversado. Si magnetizamos luz pura, esta se doblará y distorsionará. Es interesante destacar que la palabra imán o magneto deriva de la raíz magus, que significa mago o practicante de magia. Parece que las analogías y correspondencias alquímicas siempre están allí si nos molestamos en buscarlas. Nuestro universo tridimensional, tal como aparece ante nuestros ojos, es en realidad luz magnetizada. En el capítulo anterior aceptamos que uno podía no solamente convertir la materia en energía, sino en una forma más elevada de energía de la que en realidad experimentamos en este universo. Luz desmagnetizada, para ser más exactos. Nos preocupábamos por el hecho de viajar a la velocidad de la luz o sobrepasarla. Para ello sería necesaria una distorsión de la realidad tal como la conocemos. De hecho, es la realidad tetradimensional la que tuvo que haber sido distorsionada para dar paso a nuestra condición actual. A efectos prácticos, una distorsión significaría que los viajeros de la burbuja habrían pasado de una zona del universo a otra haciendo trampa, porque la energía no se podría desplazar sin aparecer en algún otro lugar. O bien significaría que se abrió una distorsión, túnel o vórtice, que los viajeros de la burbuja atravesaron, y que no tuvo lugar ningún desplazamiento de energía. La definición de distorsionar es girar, doblar o desfigurar. Obviamente, uno tiene que girar o doblar el espacio para conseguirlo. Ya que el tiempo está intrínseca y matemáticamente conectado con el espacio, necesitamos distorsionar ambos. Para comprender cómo esto podría tener lugar, debemos continuar con nuestra revisión de la historia de la física. A medida que la ciencia se fue desarrollando en las primeras décadas del siglo XX, el descubrimiento por parte de Einstein de los fotones o partículas de luz ayudó a introducir un nuevo tema que ahora llamamos mecánica cuántica. Esta disciplina trata sobre los quantum en los que se dividen las partículas nucleares conocidas, protones, neutrones, electrones, etc. Aunque Einstein nunca entró de lleno en este campo, muchos destacados científicos sí lo hicieron. John von Neumann estaba en la vanguardia y una de sus afirmaciones resulta muy reveladora. Dijo que el mero volumen de ensayos matemáticos de la época hacía que fuera totalmente imposible leerlos y comprenderlos todos. Calculaba que lo máximo que se podía llegar a entender era un 10% de lo que se publicaba. Obviamente, había más ciencia teórica en desarrollo de lo que una persona podía llegar a abarcar, fuera o no científico.
La mecánica cuántica es básicamente un campo teórico que intenta descubrir y explicar las partículas más diminutas de la existencia. Existen muchos que la aceptan y otros que no. Esos físicos que se llaman puristas cuando hablamos de física pura y dura muchas veces rechazan las teorías generales y específicas que se han concebido dentro del universo cuántico. Aunque algunas veces sus opiniones resultan válidas, gran parte de las críticas a la física cuántica provienen de aquellos que son dados a quejarse exageradamente por todo y que tienen ya formados sus propios programas. El tema de la mecánica cuántica resulta de gran ayuda para intentar comprender qué es una distorsión, especialmente cuando hablamos de una de las minúsculas partículas de la física: el quark. Un quark es una partícula subatómica. En otras palabras, si dividimos un átomo en las partículas que lo componen, veremos que está hecho de quarks. Naturalmente, la moderna física cuántica ha dado todo tipo de nombres a las partículas que acompañan o componen los quarks, pero dar una explicación sobre ellas sería un tema demasiado complejo para un libro como el presente. Aquellos que estén interesados pueden consultar la literatura existente. Para nuestra exposición, lo que más nos interesa de un quark es que la observación experimental de estas partículas ha demostrado que no son estables con relación al tiempo. Para decirlo más claramente, las partículas que componen nuestra realidad no son estables en nuestra realidad. Aparecen y después desaparecen. Si queremos definir a los quarks como ondas de energía, con lo cual consideramos la partícula como la manifestación de una onda, eso es correcto. Pero esa onda de energía no es totalmente detectable en términos de fenómenos electromagnéticos normal en esta realidad. En cualquier caso, el quark, al igual que otras partículas subatómicas, pertenece a alguna otra realidad. Si no fuera así, aparecerían continuamente en nuestra realidad. Si el quark es una onda, entonces esa onda está emanando de otra realidad. El portador no se encuentra en nuestra realidad, según las normas de medición actuales, sino que obviamente estaría formando un puente con nuestra realidad, porque lo podemos percibir parcialmente. El hecho de que pueda cruzar hasta nuestra realidad sugiere que se puede detectar. Simplemente no hemos descubierto todavía la manera exacta de hacerlo. El quark está por tanto interactuando de forma demostrable con otra realidad, y lo hace de forma regular. He introducido la idea del quark para que el lector pueda comprender que existe un puente entre esta realidad y otra. Algunos teóricos se refieren a esas otras realidades como el caos. Hablaremos de ese aspecto dentro de poco. Cuando un ovni se desplaza de un lugar a otro más allá de la velocidad de la luz, de manera que parece estar violando la teoría de la relatividad de Einstein, está distorsionando la realidad o penetrando en otra y después volviendo a entrar en esta. Naturalmente, Einstein nunca dijo que no pudiéramos salir de nuestra realidad, y con ello sobrepasar la velocidad de la luz. Simplemente dijo que no se puede viajar a una velocidad mayor que la de la luz dentro de un marco de referencia concreto. Cuando se crea una burbuja de realidad en el interior de un ovni para proteger a las criaturas que lleva a bordo y mantener su realidad normal, el resto de la nave puede viajar a altas velocidades, pero al final tendrá que crear una distorsión para salir de esta realidad si es que va a desplazarse a otro sistema estelar con una velocidad razonable. Lo hace cruzando a otra realidad y después regresando a esta, algo bastante similar a lo que hace el quark. Antes mencioné el caos, y esto es muy importante al hablar del tema ovni. También lo es si tocamos la mecánica cuántica. A medida que esta disciplina se fue desarrollando, resultó obvio que no importa lo fascinantes que fueran las teorías, ninguna de ellas aportaba información a los científicos con la que pudieran predecir forma absoluta el comportamiento de las partículas subatómico. Podemos imaginar cómo la falta de predicción puede volver loco a un científico, y es comprensible si consideramos que su profesión se basa en la predicción de resultados. En lugar de ello, la mecánica cuántica se fue desarrollando siguiendo las líneas de probabilidades. En otras palabras, los físicos cuánticos predecirían el comportamiento en términos de probabilidades estadísticas basadas en la observación. Esto es como ver a un jugador de béisbol intentando alcanzar un bateo promedio. No importa cuál sea su promedio o las circunstancias que le rodean, el próximo golpe de bate es totalmente impredecible. Einstein se alejó de los físicos cuánticos cuando dijo su famosa frase: Dios no juega a los dados con el universo. Él, igual que muchos otros, creyó que la física cuántica solamente describía fenómenos que a la larga podrían ser predichos con una base real de causa y efecto. La mecánica cuántica, tal como se encontraba entonces, era solo una ciencia incompleta que podía predecir probabilidades.
Fue rechazada porque no era absolutamente precisa, más allá de la sombra de una duda. Las probabilidades que los físicos cuánticos estaban investigando no hacían más que abrir la puerta a una disciplina que ponía muy nerviosos a los científicos tradicionales: el caos. Con un poco de sentido del humor, podríamos decir que el caos es la sombra más allá de la duda. Desde entonces se ha desarrollado un campo totalmente nuevo llamado la teoría del caos, que intenta explorar y ordenar por categorías los fenómenos hasta ahora desconocidos. Por ejemplo, la materia aleatoria de la naturaleza se descompone en patrones que se repiten y que revelan formas de orden geométrico que antes ni se imaginaban. Independientemente de los avances que se realizan y de las simetrías y órdenes que se descubren, siempre se pueden encontrar más factores caóticos impredecibles tanto en la materia inerte como en la biológica. Esto también podría estar ligado con el factor radical de la evolución. La teoría del caos nos dice que básicamente cualquier cosa que podamos concebir existe o existirá. Es un concepto ilimitado de la existencia. Esto encaja perfectamente en nuestra época actual, donde todo tipo de fenómenos paranormales empezando a ser reconocidos. Parece adecuado decir que es como si ovni estuvieran abriendo las puertas al caos. La misma palabra caos ha adquirido una reputación algo siniestra, pero el concepto en general es mal comprendido. Esta concepción ya era conocida por los antiguos y en la literatura ocultista se la llama la mágica del magia del caos. El autor Peter L. Carroll define el caos como la fuerza que da vida a todos los acontecimientos del cosmos. Dice que aunque algunos puedan referirse a este fenómeno como Dios o Tao, él prefiere llamarlo caos porque este término está virtualmente carente de significado y libre de todas las ideas pueriles y antropomórficas acerca de la religión. Obviamente, si uno pudiera dominar las fuerzas del caos, se podría decir que tendría poderes sobrenaturales. Estos podrían ser los poderes del Cristo o de fuerzas más oscuras. Depende de la intención de quien los utiliza. Como resumen de los últimos capítulos, hemos seguido la evolución de la ciencia hasta el punto donde ésta intenta comprender la capacidad de predicción y la comprensión consiguiente de todo el universo. Donde termina la ciencia pura, nos encontramos con el vacío de la creación. Ello comprende lo extraño, lo increíble y lo fantástico. Y aunque he intentado esclarecer para todos la lógica científica de los ovni, los fenómenos que los rodean no se pueden calificar de otra manera que de extraños. Es con esta idea en la mente que presentamos la siguiente parte de este libro, donde aparecerán alienígenas, abducciones e implantes. Aunque estos temas generalmente son tildados de caóticos e insensatos por parte de los medios de comunicación y un segmento considerable de la población en general, es importante que sean ordenados por categorías, con tanta exactitud como sea posible. En cuanto a fenómenos, ya no se los puede seguir negando. Empezaré por hablar de mis propias experiencias personales que culminaron con un encuentro en las Pléyades.